Todos. Mi nombre es Marlon Cobos y otra vez les estoy acompañando en el curso práctico de modelado de nicho ecológico. Esta vez para hablar un poco sobre las transferencias de modelos de nicho ecológico desde un punto de vista bastante práctico. Y lo que vamos a ver principalmente en esta charla va a ser una manera de exploración de los riesgos de extrapolación y la variabilidad que se encuentran en estas transferencias de los modelos. Primero, una transferencia de un modelo es el ejercicio de proyectar un modelo estadístico hacia condiciones que no fueron usadas para calibrar este modelo. Y les pongo entre comillas la palabra proyectar porque desde el punto de vista estadístico, proyectar puede ser una transferencia, pero las transferencias no necesariamente son proyecciones. Y bueno, eso tiene que ver un poco con las asunciones que se hacen al momento de hacer este tipo de proyecciones o también llamadas predicciones en otros contextos. Entonces, ¿cuándo hacemos estas transferencias y en qué momentos es relevante pensar en que estamos haciendo una transferencia? Es en estas fases, en las fases finales del desarrollo del proceso de modelado de nicho, que es cuando hacemos el modelo final. Lo podemos evaluar también, y cuando estamos haciendo la evaluación de riesgos, ¿no?, de extrapolación y otros análisis post-modelado. ¿Cuáles son los riesgos comunes en las transferencias de modelos? Bueno, yo vi un poco la charla que dio Luis Escobar y lo hizo desde mi punto de vista muy bien. Les explicó bastante bien cuáles son estos riesgos y nada más quiero recordarles un poco lo que habló de riesgos derivados de la extrapolación en este caso, que es decir, déjenme ver si puedo encontrar el láser, sí, decir qué es lo que va a pasar en esta región de aquí, que es donde no se conocen las condiciones de clima con respecto a el área donde fue calibrado nuestro modelo, que es esta área en gris que está aquí, ¿no? Entonces toda esta zona es una región de incertidumbre, digámoslo así, desde ese punto de vista, porque no sabemos si es que cómo el modelo está extrapolando, si es que lo dejamos extrapolar. No sabemos si esa extrapolación sigue o no una respuesta biológica adecuada o una respuesta de un modelo adecuado, ¿no? Una respuesta que podría considerar como más adecuada podría ser esta que está aquí y que sigue hacia acá, así como una campana, que podría esperarse que una especie responda fisiológicamente de esta manera a una variable de temperatura, por ejemplo. Pero lastimosamente no creo que exista un modelo que pueda recrear esto a partir de una curva incompleta, y que es lo que se llaman las curvas truncadas, por ejemplo. Y lo que generalmente se hace es o hacer algo como esto, que es el clamping, que es decirle al modelo que en todos los lugares donde sean diferentes al área de calibración se mantengan los valores de adecuación que se vieron en el punto final de los límites del área de calibración. Lo otro que se suele hacer es dejar que el modelo extrapole libremente, por ejemplo, que se asemejaría a lo que está haciendo esta línea. Y lo otro que se hace es evitar que el modelo extrapole para nada, ¿no?, que sería seguir esta línea de aquí y bajar a cero una vez que termina. Entonces, Luis también ya les habló de cuáles son las implicaciones de hacer cualquiera de estas tres cosas y creo que lo dejó bien claro, pero de todas maneras les vuelvo a recordar que la extrapolación en sí no es un problema. El problema mayor es la interpretación de estos tipos de extrapolación. Otro de los riesgos comunes es que cuando hacemos transferencias, sobre todo si estamos pensando en transferencias a futuro,
muchas veces se consideran un gran número de factores que están agregando variación a nuestros resultados. Y entonces muchas veces estamos dejando de lado esas variaciones, la presencia de esta variación, que también que contribuye a la variabilidad del modelo y de cierta manera se relaciona con la certeza que podamos tener en nuestras predicciones. Entonces, por ejemplo, generalmente se usan y es recomendable usar al menos dos modelos de escenarios de cambio de clima, escenarios de los RCPs, por ejemplo, que nos dicen cuáles son las vías que van a tomar los variables en dependencia de la concentración de gases de efecto invernadero y otros tipos de asunciones, por ejemplo, de decisiones políticas respecto a la producción de gases de efecto invernadero y por ende el cambio de las temperaturas y de los patrones de precipitación. Otro de los factores que tenemos siempre que están añadiendo variación, son los modelos de circulación general, SMs. Estos, para ser construidos, muchas veces usan datos diferentes en dependencia del laboratorio que los construye y la mayor cantidad de las veces usan algoritmos distintos para hacer derivados, ¿no? Entonces eso también implica que vamos a tener variación viniendo de distintos modelos de circulación general que usemos. Otra de las cosas que añade variación en el modelo son las réplicas que tenemos. Cuando ustedes producen un modelo por réplicas, si lo hacen, por ejemplo, haciendo bootstrap en esas réplicas o un pseudo muestreo de esas réplicas, están haciendo que cada réplica sea distinta y por lo tanto van a obtener resultados un poco distintos entre cada uno de ellos. Y luego ya vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Eso puede ser bueno en el sentido de que estamos dándole al modelo un espectro mayor de posible variación que esté considerando, pero también tiene implicaciones al momento de interpretar los resultados. Y otro de los factores que pueden influir importantemente es que si están usando un solo algoritmo, este algoritmo esté parametrizado diferente, ¿no? Por ejemplo, en Maxent pueden usar varios conjuntos de parámetros como distintos multiplicadores o distintos tipos de respuesta, distintos sets de variables y pueden, después de haberse hecho un proceso de calibración, seleccionar varios de estos, ¿no? Y entonces estos también van a añadir una fuente importante de variación. Por último, y sin menospreciar para nada esto, pueden también tener distintos algoritmos. Y distintos algoritmos, como ya ha sido demostrado, producen distintas salidas, ¿no? Y que tienen distintas, incluso valores en general, y que ingresan una gran cantidad de variación. Entonces, lo único que les digo que tengan un poquito de cuidado es que hay que tener cuidado con los distintos algoritmos que se use. Distintos algoritmos sirven para responder distintas preguntas y muchas veces los valores que resultan de usar uno u otro algoritmo no pueden ser consensuados entre los dos porque están diciendo cosas distintas de los datos que estamos ingresando. Entonces, por ejemplo, si lo que están usando son modelos de tipo de envelope, que son como que engloban, como BioClean, por ejemplo. Si usan varios de esos modelos, que son un poco distintos, son algoritmos distintos, pero que usan esa misma idea en general, entonces a lo mejor sí puedan ser consensuados en algo simple, ¿no? Un poco más simple. Pero si van a comparar eso con lo que hace Maxent o con lo que hace un GLM o con lo que hace GARP, probablemente no sea adecuado, ¿sí? Entonces eso para que lo tengan en cuenta respecto a la variabilidad que viene de distintos factores que se consideran.
Eh, entonces aquí les voy a hablar un poquito más de cómo visualizar, ¿no? Este tipo de riesgos. Luis les habló del programa el programa XDET, me parece, que es para evaluar riesgos de extrapolación. Y tiene algo bastante interesante como lo mostró, que, que es adecuado para un poquito más adecuado que el MES, a mi modo de ver, para reconocer ambientes no análogos. Sin embargo, siguen la misma idea del MES, que es medir las distancias hacia el centroide de la masa de puntos de la M, ¿no? Y entonces, eso tiene una desventaja de que la, los ambientes que están presentes en un área de calibración o M no son, no son homogéneos. O sea, se caracterizan por tener este tipo de estructuras complejas, ¿no? Y formas complejas. Y sus límites no son como un elipsoide, ¿no? Entonces eso hace que bueno, cada uno tenga sus fortalezas y debilidades. Y en este caso yo les voy a presentar el MOB. Eh, el MOB toma en cuenta la forma de la M y entonces lo que hace es medir las distancias desde sus límites, que son estos de aquí. Y eso hace que sea un algoritmo bastante complicado y por ende también toma un poco más de tiempo que otros, ¿no? Pero en cambio reconoce bastante bien las áreas de extrapolación estricta que existen en una transferencia. Entonces nada más para que tengan otro modo de ver, y nosotros ahora un momento vamos a calcularlo para que lo vean cómo se calcula y cómo se ve, ¿no? Yo les voy a mostrar la visualización también. Y entonces lo otro que también es importante es decir eh, en dónde está la mayor variación y de cómo es la variación que está proveniendo de cada uno de estos factores que les enseñaba anteriormente, ¿no? Si tenemos una proyección donde una transferencia de modelo, ¿dónde está esa mayor variación? Sería importante verla porque así también podríamos interpretar mejor los datos, ¿no? Los resultados. Entonces no les voy a dar mucho más porque vi que Luis explicó bastante bien todo lo que tiene que ver con transferencia y qué pasa si el nicho está caracterizado completo o incompleto. Y entonces yo les voy a hacer una manera de práctica, igual usando el KUNM. Los scripts para esto están en el mismo repositorio del ejemplo anterior de calibración. Así que los pueden ver a través de la liga que está aquí. Y un paper que es el paper que explica el MOB se lo dejé a Robinson para que se los comparta también. Entonces déjenme abandonar el PowerPoint y voy a ir aquí al repositorio primero para decirles, aquí está dos scripts más, este que es para ver, para descargar los datos y prepararlos para hacer las transferencias. Vamos a usar el mismo ejemplo que usamos para la calibración. Y este que es un R Markdown que les va a ayudar para hacer este mismo ejercicio y replicarlo, ¿no? Como les dije, de nuevo vamos a usar el KVN y vamos a ir aquí a hacer la creación del modelo final. Entonces déjenme mostrarles nada más el script donde se preparan los datos. Aquí está todo lo que necesitan para descargar los datos y prepararlos como yo lo hice. Yo le voy a compartir los datos ya preparados a Robinson también, por si acaso les puede pasar. ¿Sí? Entonces, se los dejo ahí a su disposición. Y ahora, nada más quiero mencionarles que yo tengo hecho todo el ejercicio ya preparado, porque algunos de los procesos toman más tiempo del que tomaría una charla, ¿no? Y entonces nada más les voy a mostrar los scripts.
en algunas circunstancias donde considere que sea mejor que lo vean, y interpreten resultados conmigo, ¿no? Entonces creo que va a ser la mayoría de las veces. Pero bueno, en este script está el mismo proceso de calibración que habíamos tenido antes. Yo voy a cargar KVNM y voy a cargar los argumentos que habíamos utilizado antes para hacer la calibración, porque algunos de estos nos van a servir para hacer las transferencias. Entonces en este caso de aquí esto cambió desde la última vez que lo vieron, y entonces aquí lo que añadí fueron que quiero proyectar el modelo, cuál es la carpeta que tiene el grupo de variables a las cuales y escenarios a los cuales quiero proyectar, los tipos de extrapolación que quiero usar, que en este caso son todos. Eso significa que en este mismo proceso, en este único proceso de modelado y transferencia, vamos a hacer una transferencia a múltiples escenarios de futuros, pero también vamos a hacer transferencias con distintos tipos de extrapolación, y ya les voy a mostrar qué implica cada una, ¿no? Y estos son otros argumentos comunes de la función que, si ven la ayuda, lo van a poder ver fácil, ¿no? Entonces voy a poner a correr esto y les voy a mostrar que tengo en la carpeta en las variables de G para que lo puedan entender un poco mejor. Sí, aquí ya está corriendo el modelo y entonces les voy a mostrar esto. Entonces en las variables de G lo que tengo es el set que salió seleccionado durante el proceso de calibración. Déjenme mostrarles de nuevo. Aquí está nuestro proceso de calibración y miren el modelo que salió seleccionado, ¿sí? Ese modelo trabaja con el set 2 de variables de M. Ese set 2 de variables de M está aquí y son estos componentes principales que habíamos usado anteriormente. Teníamos dos sets más, pero el que se seleccionó con los distintos parámetros que vieron es el set 2. Entonces en variables de G, en esa carpeta tenemos otra carpeta que dice set 2 y adentro tenemos subcarpetas con todos los escenarios de proyección o de transferencia, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, porque gracias a esto, a que tienen este tipo de organización, KVNM les ayuda a usar Maxent y hacer las proyecciones que ustedes deseen aquí, las transferencias que ustedes deseen. Pueden usar una o pueden usar 50, las que ustedes quieran, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes deseen. En este caso vamos a hacer una transferencia a un periodo actual, que es nada más un escenario con un área geográfica mayor que en la que se hizo la calibración. Vamos a proyectar al futuro, al año 2050 nada más, en dos RCPs, el 4.5 y el 8.5, y vamos a hacerlo en dos modelos de circulación general, el CC y MC. Este es el Mirror 5 y este es el modelo que es de una agencia de los Estados Unidos, que ahora no recuerdo el nombre, pero si ustedes van al WorldClim, que es de donde las descargué por facilidad en R, entonces van a encontrar la información que necesiten, ¿no? Aquí, y entonces va a ser este modelo de aquí, CCSM4. Ok, bien, entonces ahora se está produciendo el modelo y se está produciendo de esta manera. Déjenme mostrar, me parece que ya terminó. Entonces miren, recuerden que teníamos un solo modelo. Primero, esta es la carpeta donde le dije que va a crear los modelos, y este es el script de Java donde están los códigos para crear esos modelos.
Entonces aquí en esta carpeta me creó el KUNM, me creó 3 subcarpetas que son el mismo modelo, pero esta extrapolación libre, este es con extrapolación y clamping, y este es sin extrapolación, ¿sí? Entonces yo les voy a explicar qué hace cada una de ellas, pero para ganar tiempo voy a poner a correr el mop que está aquí en el KUNM también, y entonces lo pueden hacer con el código que ven aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle cuál es el set de variables que va a utilizar, que lo va a ir a buscar en las variables de G y lo va a comparar contra las variables de M, ¿sí? A ese set que lo estoy definiendo aquí. Estos argumentos fueron definidos anteriormente, ¿sí? Y le voy a decir que me los grabe en esta carpeta y le voy a decir que el porcentaje de M que se compare que se use al momento de hacer la comparación punto por punto sea el 5%. Y les voy a decir que en este caso si me haga haga el proceso paralelizado para que lo haga más rápido. Pero recuerden que esto puede conllevar un mayor uso de memoria RAM, así que tienen que primero cuidar las características de su computadora, ¿no? Entonces voy a poner a correr este mod y se hará ahí en un momento. Nada más se los pongo aquí para que vean cómo se hace. A lo mejor lo pare para que no nos demore mucho, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto. Tenemos 3 tipos de extrapolación. Vamos a abrir el que no hace ningún tipo de extrapolación. Entonces este es nuestro modelo. El modelo en el área de calibración. El modelo en uno de los escenarios futuros proyectado a todo México. Modelo en el escenario actual. Y el modelo en los otros dos modelos de circulación, en el otro modelo de circulación y en los otros dos RCPs, ¿no? Entonces miren lo que hace aquí Maxent. Maxent calibra el modelo entre estas dos líneas que son los límites de las variables que ustedes poseen, y después de esas líneas lo que hace es poner la adecuación con nivel de 0, ¿sí? Entonces ninguna área en la cual el modelo en la cual haya datos ambientales distintos a los del área de calibración va a tener ningún valor de adecuación, ¿ok? Ahora vamos a ver un modelo con extrapolación y clamping. Entonces básicamente son los mismos resultados. Perdón. Pero esta vez si ven un poco más, miren, déjenme ponérselos en comparación. Miren este de aquí y vamos a ir al mismo modelito. Miren, aquí tenemos un poco más. Aquí no hay nada. La extrapolación que está haciendo es con clamping y solo en estos lugares. Y miren lo que hace Maxent cuando le dicen que haga clamping. Llega al punto límite de la variable y todo lo que sea fuera de este punto límite va a tener el mismo valor de adecuación que el que tenía aquí en el punto límite. Aquí igual, aquí igual. Y ahora vamos a ver uno con extrapolación libre. Y entonces vamos a notar la diferencia, ¿no? Miren las áreas de extrapolación libre. Esas son áreas donde está extrapolando el modelo bastante, ¿no? Lo pueden notar. Y esto es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué está teniendo ese tipo de extrapolación el modelo? Pues muy probablemente porque esta y esta variable se están siguiendo yendo hacia arriba a medida que el modelo va saliéndose, digamos, a medida que las variables van aumentando en este caso y disminuyendo en este caso, ¿no? En este caso son componentes principales.
En estos otros casos, la respuesta a la variable es muy bonita. Es una campana. Y aquí también tiende hacia seguir hacia la campana, igual que en este caso. Entonces, de mi experiencia con usar KNN con estos tres tipos de extrapolación, muy pocas veces he tenido buenos resultados con usar extrapolación libre. Y esas pocas veces han sido porque he tenido muy buenas respuestas de el modelo en el área de calibración que me permiten hacer una extrapolación libre en la cual casi siempre se obtienen este tipo de extrapolaciones, ¿no? No como esta ni como esta. Estas no son muy adecuadas. Incluso esta presenta un gran nivel de variabilidad en el área de extrapolación, por lo tanto hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, en este caso, yo más cauteloso, sabiendo que la extrapolación puede ser importante, pero que hay que tener cuidado, probablemente usaría una extrapolación con clamping. Les digo que pocas veces he usado no extrapolación en absoluto porque es importante hacer algún grado de extrapolación en los modelos, sobre todo cuando nos interesa no subestimar algo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí sería un error decir que de aquí para abajo la especie decae totalmente en su respuesta a estos ambientes, ¿no? Por supuesto, la discusión biológica de la respuesta de la especie contra cuando se usa componentes principales se torna un poco imposible, ¿no? Se puede hacer algo, pero es muy complicado tratar de interpretar biológicamente estas cosas. ¿Sí? Entonces eso para que tengan una idea de cómo es lo que UNM hace las transferencias y lo bonito que es explorar los distintos tipos de transferencia, de extrapolación y de respuestas de las variables, ¿no? Lo importante que es regresar a ver la respuesta de las variables. Si bien esto no dice fisiológicamente cómo una variable puede responder, una especie puede responder a una variable, sí nos da una buena pauta de cómo macroecológicamente esto se podría ver, ¿no? Entonces, por ahí vamos con las transferencias. Ahora sigamos con nuestros riesgos de extrapolación, ¿no? Déjenme ver cómo vamos con esto. El MOP, bueno, el MOP está casi terminando ya, como nuestra área fue bastante pequeña. Está haciéndolo muy bien, por suerte. Y pues voy a irles mostrando cómo se ve el MOP. Entonces vamos a ir acá y les voy a mostrar este MOP de aquí. Sí, cuando yo le digo al programa que me haga el MOP, va a ser esta carpeta, va a decirme el set de variables que es el que analizó, y adentro va a tener los resultados, ¿no? Para cada uno, como pueden ver aquí, los nombres de los escenarios que se analizaron. Entonces yo voy a usar esta vez ArcMap. No les recomiendo que usen este programa porque no es gratuito, pero es fácil, muy fácil de visualizar cosas aquí, por eso es que lo voy a usar. Miren, ya terminó. Vamos a ir a ver el resultado de nuestro apenas terminado MOP mejor. Sí, aquí lo tenemos. Entonces voy a traer acá el MOP del área actual, el MOP del área futura de uno de estos, de dos diferentes RCPs. Déjenme ponerle esto aquí, ok. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Bueno, aquí se los voy a decir. Vamos a ver el del área actual, que es este. Y vamos a ponerle colores. Si lo vemos de esta manera, las áreas donde hay mayor similaridad, eso es lo que está indicando esta escala del MOP.
Las áreas de mayor similaridad son las azules moradas que tenemos por aquí. ¿Okay? Que el modelo se calibró por unas zonas parecidas a esto, ¿no? Y las áreas de menos similaridad son estas amarillas que ustedes ven por aquí. Entonces, el MOP dice esto, dice áreas de similaridad y tiene valores de 0. Esos valores de 0 son los que representan extrapolación estricta. Entonces les voy a hacer una clasificación aquí. Voy a ponerlo en 2 nada más. Y entonces todo lo que sea extrapolación estricta lo voy a poner en rojo. Todo lo demás va a estar en azul claro. Entonces miren, todo lo que está en rojo es lo que midió el MOP desde el límite de la M hacia cada punto en el área geográfica de transferencia y lo identificó como que ahí no se puede hacer asunciones o discusiones muy acertadas sobre lo que está pasando con el modelo ahí, porque tienen un área de extrapolación estricta, ¿no? Y no deberían hacer ningún tipo de interpretación. Y lo mismo con estas otras capas, ¿no? En este caso, las áreas de color negro son las que significan que el modelo está extrapolando estrictamente, ¿no? Y miren cómo puede cambiar con diferentes RCPs, ¿no? En el RCP 4.5 tenemos un poco menos de área de estricta extrapolación que en el área del modelo del RCP 8.5, ¿sí? Entonces esa es una manera de verlo. Ahora vamos a hacer un paso que es muy interesante, que muy poca gente lo está haciendo, pero se los quiero mostrar para que le den una mirada. En los scripts que yo les compartí a través del repositorio, aquí también subí una nueva función que lo que permite es hacer un consenso de los mobs que se crean para el futuro, ¿no? Y entonces crea un consenso del el área de extrapolación entre los RCP, entre los GCMs de un mismo RCP. Voy a poner que corra esto para tener los resultados. Y entonces ya lo tenemos. Voy a mostrarles Mob Agreement igual del 2, ¿no? En el escenario actual esto nada más lo copia acá porque el escenario actual realmente tiene un solo escenario, ¿no? Pero vamos a ver el agreement de el 8.5 y el RCP 8.5 y 4.5. Vamos a verlo así. Entonces, cuando estamos hablando de agreement o acuerdo, cómo coinciden estos dos mobs. En este caso, para cada RCP teníamos dos GCMs. Y entonces, lo que hace esa función es decirle al programa, vamos a poner una escala de claro a rojo para que se vea. ¿Ves? Vamos a ahí. Entonces miren lo que dice esto. Aquí dice que aquí 0 GCMs están indicando extrapolación estricta. Y en este área un poco más roja tenemos un GCM que está indicando extrapolación estricta. Y en el área roja más fuerte, 2 GCMs están indicando extrapolación estricta. Y entonces esto es una manera bastante bonita de representar cómo está su extrapolación cuando tienen varios GSMs utilizándolos, ¿no? A mí en particular me gusta mucho hacerlo de esta manera porque generalmente uso más de 5 GSMs y entonces es bueno decirle al lector, al usuario, a quien sea que vaya a ver estas informaciones, si tenemos predicciones por esta zona, cuántos GCMs están extrapolando en esa zona y cuántos no, ¿no? Entonces eso por el lado del acuerdo entre los mobs de diferentes GCMs.
Ahora, en este caso, nuestro modelo no tuvo más de un solo parámetro, ¿no? Solamente había un mejor modelo, por lo tanto una sola parametrización fue seleccionada. Pero otra de las cosas interesantes que hace el KVNM ahora en su nueva versión es análisis postmodelado, que por ejemplo es hacer un consenso entre múltiples parámetros, ¿no? En este caso no vamos a hacer un consenso, pero le vamos a pedir que nos calcule el rango. Nos va a calcular una capa, una capa TIFF del rango de los modelos. Y entonces para eso vamos a definir el nombre de la especie, el nombre que sale en estos modelos finales, miren, ¿sí? Este nombre de aquí lo vamos a poner acá. Vamos a decirle el formato en el que están las variables, que es ASCII. Vamos a decirle qué estadísticos queremos que nos calcule, y aquí pueden ver en la ayuda que otros estadísticos calcula. Vamos a decirle que sí se hicieron réplicas. Vamos a decirle cuáles son los escenarios, porque queremos hacer un consenso para cada escenario, no solo para el de calibración. Y entonces aquí, si ustedes ven esto, van a ver que los escenarios que tengo en ese directorio son los mismos a los que proyectamos, ¿no? Los hicimos las transferencias, pero vamos a hacer el análisis solamente para los datos que tienen extrapolación libre en este caso, ¿no? Entonces lo seleccioné extrapolación libre solamente porque sí, no por un motivo excepcional, porque se puede hacer para los tres. Si es que ponen aquí un vector de los tres tipos de extrapolación, E, S y N, va a ser de los tres, pero por rapidez vamos a hacerlo solo para uno, ¿no? Entonces ahora va a calcular eso, y lo que eso les va a dar es una nueva carpeta donde se van a crear, por ejemplo, la media y el rango de los leyes de estas capas en el área de calibración. Ahora ya creo la media y el rango en esta proyección al RCP 4.5 y GCM-CC, y ahora creo para el RCP 8.5 en ese mismo GCM, ¿no? Entonces una cosa que estamos sacando aquí extra que no la hace Maxent es el rango, ¿no? Directamente, y les voy a mostrar entonces para qué es bonito eso. Vamos a usarlo con el actual. Y entonces, ¿por qué saber el rango? Porque el rango nos está diciendo cuán variable es nuestro modelo. Déjenme usar esto. Entonces, miren, esos son los niveles de adecuación que está prediciendo el modelo para el área actual cuando extrapolamos libremente. Y estos son los niveles de variación, el rango total que existe en los modelos, ¿no? Déjenos representar con un color como este. ¿Sí? Entonces miren en los lugares donde está habiendo mayor variación, ¿sí? La mayor variación de los modelos, en este caso debido a las réplicas que hicimos, ¿no? Va a estar en estos lugares que ven por aquí, estos de aquí. Entonces, ¿qué pasa si tienen altos niveles de adecuación aquí y altos niveles de variación? Pues estamos diciendo que en este caso las predicciones pueden ser muy variables en esta zona, ¿no? Aquí tenemos altos niveles de adecuación y es precisamente el área donde la especie está habitando, pero la variación no es tan alta como en estos otros sitios. Miren, la variación está por aquí a niveles medios, ¿sí? El rango en este caso. Entonces también es interesante ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya lo calculó todo esto y ahora vamos a hacer otro paso extra.
que es ver el nivel de acuerdo entre las proyecciones futuras, ¿no? Ahora vamos a ver cómo van a cambiar la distribución potencial de esta especie basado en esas leyes, ¿no? Esta función que voy a poner a correr aquí lo que hace es tomar esas capas que calculamos como consensos de todas las réplicas que hicimos y las va a comparar entre los escenarios del actual y los futuros. Y nos va a decir en dónde se gana, en dónde se pierde y en dónde se mantienen estables las áreas, ¿no? Entonces, como este puede tomar, no tomó casi nada, vamos a ver los resultados. Aquí lo tenemos, projection changes. Igual se crea una carpeta para cada tipo de extrapolación, en este caso fue solo uno. Y tenemos un solo periodo de proyección, ¿no? Si tuvieran más periodos, hubieran más aquí. Entonces, esto lo crea para cada escenario, porque los escenarios RCPs no pueden ser conjugados entre ellos, ¿no? Es mejor tener una visualización distinta. Aquí tienen una carpeta con todos los binarios que se crean y tienen dos tipos de comparación, una binaria y una continua. Entonces, ¿qué hace la comparación continua? Pues representa cuánto ha cambiado el valor de adecuación, no las áreas adecuadas, cuánto ha cambiado el valor de adecuación. Entonces vamos a poner este color donde el marrón representa ganancia de adecuación y el azul pérdida de adecuación. Entonces miren lo que está pasando. Casi en todas las áreas, o sea, en todas estas áreas azules se está perdiendo adecuación en el futuro. En estas áreas que son verdosas, amarillentas, el nivel de adecuación comparado con el actual permanece relativamente estable, aunque fue bastante bajo, pero estable, ¿no? Y en estas áreas que son marrones, más amarillentas, está ganando adecuación. Y ahora vamos a ver este caso, que ahora se los voy a mostrar que tenemos aquí. Vamos a ponerle un color como este. Y entonces les voy a explicar qué significa cada uno. Ok, entonces teníamos dos GCMs y teníamos un actual. Al actual se lo binariza en un número que sea 0 y el otro número va a ser el número de GCMs que se tenga para el futuro más 1. Entonces va a ser, en este caso para nosotros, 3. Y este valor de 5 significa que el valor del actual, que fue 3, más los dos de GCMs están en ese lugar. Entonces vamos a ponerlo más fuerte para que se note un poco más. Y es en esta zona. En esa zona, las condiciones de adecuación comparadas con el presente y el futuro son totalmente estables en todos los futuros GCMs para el escenario RCP 4.5. ¿Ya? En 0, lo que se asume es que no se asume. Lo que pasa es que ninguno de los escenarios tuvo nivel de adecuación. Entonces ahí no hubo ni en el actual, ni hubo tampoco en el presente. Si tienen 1, significa que uno de los GCMs futuros está indicando ganancia. Es decir, en esa zona roja que acabo de ver ahora, se está ganando áreas de adecuación. El 3 significa que hubo en el pasado, pero se perdió. ¿Por qué? Porque el valor de binarización del escenario pasado fue 3. Y si ninguno de los otros GCMs tuvo un valor ahí, entonces va a seguir siendo 3. Es decir, todas estas áreas azules estuvieron con valores adecuados en el pasado, pero ahora ya no están, ¿sí? Y el 4 significa que
uno de los GCMs futuros está prediciendo ahí también, pero que el otro no predijo nada, ¿no? Entonces, en ese azul claro que ven ahí, hay estabilidad solamente en uno de los GCMs y en el otro se perdió en las áreas adecuadas. Entonces, estos tipos de conjugar, de hacer como múltiples niveles de acuerdo entre los GCMs en las áreas que cambian y el tipo de cambio es bastante interesante. Ahora estoy trabajando en funciones para el paquete que ayuden y hagan esto más fácil, ¿no? Y no tengan que estar ustedes dando los colores en un SIG aparte o en el mismo R, ¿no? Pero bueno, se los dejo a consideración porque resulta en mapas muy bonitos, ¿no? En este caso es bastante particular, no se aprecia mucho, sobre todo porque no usamos muchos GCM, ¿no? Y entonces esto existe para los dos RCPs. Este fue el RCP 4.5 y este es el 8.5 y va a ser lo mismo, ¿no? Con distinto nivel de acuerdo, por supuesto, porque cada RCP tiene sus cosas distintas. Entonces, hasta ahí vamos con los tipos de cambios, ¿no? Están viendo ya la variabilidad que se genera, ¿no? El MOP fue todo respecto a riesgos de extrapolación y esto está haciendo respecto a tipo cómo está variando el modelo, ¿no? Cómo varía. Ahora vamos a usar esta nueva otra función que nos va a decir dónde y de dónde están viniendo la mayor cantidad de variación en el modelo. Yo creo que este sí se demora un poquito más que los otros, pero bueno, vamos a ir viendo cómo va. Entonces, como ven, al inicio teníamos solo la M, la G, las variables de M, las variables de G, nuestros datos aquí, y ya hemos ido creando un montón de carpetas con el paquete porque así se generan muchos resultados, ¿no? Y lo bueno es que vamos creando como formas de representarlos e interpretarlos. Entonces, esto nuevo que estamos haciendo, creo esta carpeta que se llama variación de diferentes fuentes, variación para estos modelos con extrapolación libre, y tenemos en el área de calibración tenemos solamente variación desde las réplicas porque ese es nuestro único factor que está insertando variación en el modelo en el área de calibración. Así también el área de transferencia actual, que es todo México, es más grande que el área de calibración, pero igual lo único que está añadiendo variación ahí son las réplicas, ¿no? Y ahora vamos a ver en el tiempo 1. En el tiempo 1, que en este caso es 2050, vamos a tener variación de las réplicas. Y entonces esto nos va a decir, ¿sí?, dónde estamos obteniendo mayores niveles de variación que viene de hacer diferentes réplicas del modelo, ¿no? Entonces, en todos estos lugares, miren, todos estos lugares, creo que ese color es morado o violeta. Todo esto de aquí tenemos muy altos niveles de variación. Si algo tendría que decirse en esos sitios, hay que decirlo con cuidado porque están indicando mucha variación, ¿no? Ahora vamos a ver la variación que viene de los modelos climáticos, que son los GCM. ¿Sí? Y de una vez vamos a cargar la variación que viene de los escenarios de emisión. Entonces vamos a darle la misma escala de colores al menos. Y después les voy a decir una cosa particular. Entonces esto fue de las réplicas. En los modelos de circulación general, miren, eso es de las réplicas, eso es de los modelos de circulación general. ¿Vieron cómo el patrón cambia? Generalmente el patrón cambia cuando estamos analizando de esta manera factorial la varianza, ¿no? Cuando particionamos la varianza de esta manera, estamos viendo que diferentes factores
de variación en el modelo se expresan en lugares distintos. Los modelos de clima en este caso están dando variación en esta zona también, pero también en esta zona donde tenemos la especie y está la especie, ¿no? Y los GCMs también están teniendo un patrón distinto a los dos anteriores, ¿no? Miren cómo los GCMs tienen un patrón distinto. Ahora, miren estos valores que tenemos aquí. Todos van de 0 hacia un valor. El valor que más alto está, en este caso el de los modelos climáticos. Pero entonces es un poquito curioso porque puede que este tenga un valor muy alto en algún lugar. Pero entonces lo que voy a hacer es compartirle esta escala de colores a las réplicas y a los escenarios de emisión. De esa manera voy a tener todos compartiendo la misma escala de valores. ¿Sí? Voy a importar esa escala aquí. Y entonces vamos a poder compararlos, ¿no? Y ver cuál es el factor que está influyendo más en la variación. Y como siempre allí se está dando problema. Pero bueno. Estamos aquí. Y estamos en variación. Ok. Entonces ahora las réplicas están siguiendo la tendencia de los modelos climáticos. Y estamos viendo que más o menos se quedó en lo mismo, ¿no? Los valores de variación de las réplicas y de los GCM son muy similares para esta especie. Y vamos a hacer lo mismo para la capa de variación viniendo de los RCPs. Entonces miren, cuando le compartí la escala a los RCPs que vienen de los GCMs, se disminuyó su efecto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen valores más pequeños de variación que los GCMs. Entonces es muy bonito ver en dónde está viniendo la variación de cada factor y qué magnitud tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy bonito para poder decir dónde hay mayor confianza en las cosas que estamos diciendo, ¿no? En los modelos futuros. Entonces, el último análisis que tenemos aquí para ver este tipo de cosas es un poco más estadístico, y entonces lo que hace este análisis, como les dije, estas funciones usan argumentos que se definieron arriba, así que cuando usen este script tengan en cuenta eso, ¿okay? Esta última función hace un análisis de partición jerárquica de la varianza, y entonces lo que hace es tomar muestreos de las variables que tenemos y analizar esos datos particionando la varianza por cada uno de los factores, y al final crea algo como esto, esta figura. Entonces miren esta figura, ¿sí? Para esta especie la mayor cantidad de variación estadísticamente hablando está viniendo de las réplicas. Después de eso el nivel de variación que le sigue es de los GCMs, y después de eso es el de los RCPs, como vieron en el mapa, ¿no? Ahora, eso es lo que quería mostrarles. A veces estos valores nos engañan un poco. A este de aquí de las réplicas le compartimos el nivel de la escala de los modelos climáticos. Ahora vamos a hacer lo contrario. Al de los modelos climáticos le voy a compartir el de las réplicas. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Vieron qué pasó?
disminuyó los colores de este de aquí, porque en realidad, a pesar de que hay un valor extremo que es este de aquí, son las réplicas las que en realidad están aportando mayor variación al modelo, ¿no? Entre todos estos, en las proyecciones futuras, las réplicas son las que están aportando mayormente a la variación total. Y esto nos lo está demostrando aquí. El análisis se llama Hierarchical Partitioning of the Variance. Y esto nos está diciendo, las barras significan la media. Y estas barritas pequeñitas son los límites de confianza, ¿no? Son muy poco variables porque son una muestra, es un remuestreo que se realiza de la misma capa, ¿no? Y va a ser muy poco variable. Entonces lo que nos indica esto es la significancia de esta variación que viene, ¿no? Si es que por alguna razón estos fueran un poco más grandes, como miren este ejemplo de aquí que lo hice solo para mostrarles. Si estos límites de confianza fueran mayores, entonces esto nos indica que la variación viniendo de los GCMs no es diferente de 0 si es que se consideran sus límites de confianza en esta prueba, ¿no? E igual de los RCPs. Pero en este caso anterior no pasaba eso, ¿no? Tenemos que todos los factores contribuyen de la misma manera, significativamente a la varianza, perdón. No de la misma manera porque las réplicas están contribuyendo muchísimo más que los otros factores. Entonces vamos a ver aquí, quiero mostrarles cómo se hace el proceso. Lo que hace el paquete, y se demora un poco en hacerlo, es crear muchas tablas con las muestras de cada uno de estas capas, y lo que hace es organizarlos de acuerdo a los valores, de acuerdo a los factores que se presentan, ¿no? Entonces tenemos el valor de adecuación, tenemos las réplicas, aquí van a estar del 0 al 5, que son el número de réplicas que hice, ¿sí? De 0 al 4, perdón, porque en total son 5. Aquí van a estar los GCMs, que son 1 y 2, y los RCPs, que son también 1 y 2, ¿no? Entonces de esta manera se va particionando la varianza, y luego estas tablas se van analizando y se generan las figuras que vieron anteriormente, ¿no? Es un proceso que demora un poco porque, voy a pararlo aquí, porque es bastante intensivo el análisis que se tiene que hacer. Pero con eso ustedes tienen un conjunto de resultados que les ayudan mucho a representar sus riesgos dentro de sus transferencias, ¿no? Déjenme copiar esto. Entonces hemos hablado en esta charla un poco práctica, ¿no? Aunque yo he sido el que ha hecho la práctica, pero bueno. Hemos hablado de que tenemos riesgos, ¿no? Déjenme copiarles esto aquí. Tenemos ciertos riesgos cuando hacemos transferencias. Quiero ponerles un ejemplo aquí de cómo se verían todos estos resultados, ¿no? Miren este ejemplo. Primero tenemos riesgos de que los ambientes a los que hacemos las transferencias sean no análogos, por lo tanto vamos a estar haciendo extrapolación, y la extrapolación, aunque necesaria, no siempre es buena y es difícil de interpretar. Entonces es bueno tener un análisis claro y una representación clara de dónde están esos riesgos de extrapolación. Y aquí los pueden ver en este ejemplo que les puse de un trabajo que estamos preparando con unos colegas, donde está extrapolando este modelo que fue calibrado en Europa y Norte de África. ¿Sí? Todo esto de aquí está extrapolando, ¿no? Esto es en el RCP 4.5 y esto en el RCP 8.5. Aunque la tendencia parezca muy similar, hay sus diferencias, ¿no? Entonces, y aquí también se puede ver los diferentes niveles de extrapolación de acuerdo a cuántos GCM se están extrapolando. Y aquí tenemos cómo están cambiando las áreas, ¿no?
cómo se van ganando en distintos GCMs, perdiendo distintos GCMs y siendo estable en todos los GCMs, ¿no? De presencia y de potencial presencia y potencial ausencia donde está blanco, ¿no? Entonces estas visualizaciones ayudan mucho a decir, bueno, mira, entonces, pues si el motivo es tomar decisiones, yo me concentraré en las áreas estables, si es por temas de conservación. Si es por temas de prevención, pues me concentraré en las áreas más rojas que dicen que en esas áreas se van a ganar, ¿no? Y en conjunto con esto y esto que me dice que aquí no hay extrapolación, entonces más aún me concentraré en esas áreas, ¿no? Y si es motivos de invasión, por ejemplo, miren en esta zona, parece que se van a invadir, son invadibles estas áreas porque hay ciertos niveles de adecuación. Algunos se van a perder, otros se van a ganar, algunos van a estar estables y no hay extrapolación, ¿no?, en esos sitios. Igual en esta zona de acá, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes que se pueden hacer de esta manera. Hay varias herramientas en el internet y a manera de paquetes de R que ayudan en esto. Y KVM es una de ellas, ¿no? Estamos cada vez añadiéndole cosas y poniéndolo un poquito mejor para que sea más fácil de usar. Pero como les digo, siempre hay cosas que, que van a ir saliendo nuevas. Y aquí están los mapas de varianza, ¿no? Cómo está la variabilidad del modelo con respecto a cada uno de los factores de variación. En este caso, si hubieron parámetros. Y como pueden apreciar, los parámetros contribuyen bastante. Este es el ejemplo que acabamos de hacer. Solo lo puse aquí para mostrarles que se puede añadir este tipo de información también, ¿no?, a un paper o lo que sea. Es pensado en eso mismo. Esta es una figura que está preparada para un paper y que, como pueden ver, gracias a juntar todas estas cosas, todo este nivel de acuerdo entre GCMs en distintos RCPs, acuerdo entre las áreas de extrapolación, niveles de variabilidad, entonces como que podemos hacer una mejor discusión, una mejor interpretación de resultados. Sabemos hasta cuáles pueden ser nuestros límites de interpretación, por ejemplo, en estas áreas que se está extrapolando, ¿sí? Y pues se van a mejorar los trabajos que están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que esto les haya sido útil y mándenos sus preguntas. Estaremos gustosos de atenderlas, ¿no? Muchas gracias a todos mis colegas, asesores y amigos que nos están ayudando en esto. Bye.